Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo. ¿Y cuánto nos gozamos en esta mañana al cantar el poder de la cruz? Dios mi culpa perdonó allí. ¿Cómo el Espíritu se movió en esta mañana en la adoración de la iglesia que reconoce a Dios como Salvador? Y el mensaje del Evangelio no tiene un propósito distinto que no sea este: presentar el propósito de Dios. Es como que el Evangelio impreso en la Escritura exterioriza, saca, muestra el corazón de Dios. Lo revela, lo expresa, te lo acerca con amor. ¿Qué quiere Dios al crear el mundo y los hombres? Él quiere salvar pecadores para su gloria eterna. ¿Serás tú en esta mañana uno de ellos? Dios quiere salvar en Cristo a pecadores para que le den gloria. Romanos habla de esta verdad. Pablo argumenta en la epístola a los romanos que la salvación, que la justificación del pecador es por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Pablo viene desarrollando la verdad de que es imposible ser salvo fuera de Jesucristo y de su obra realizada en la cruz. Pablo viene mostrándole a su auditorio griego y judío que en Cristo está concentrada la sabiduría de Dios, la verdad de Dios y el poder justificador de Dios para que el pecador pueda habitar la gloria. Y cuando viene desarrollando esta verdad en el capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esto es lo que diría un hombre, quiere decir Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Esta es una porción que está escrita en un lenguaje muy filosófico y tiene muchas vueltas para entenderlas. Pero hay un resumen en esto. Pablo está presentando una defensa contra las corrientes judaizantes que se oponen a su predicación de que la salvación es por pura gracia y por la fe en Jesucristo. No le des más vuelta a este párrafo. Él está diciendo simplemente que cuando los judíos quieran anteponer una oposición al mensaje de la salvación por gracia, se ha de levantar en alto la voz del Evangelio que muestra que Dios es fiel en cumplir las promesas y que Él va a salvar del pueblo judío y del pueblo gentil a un pueblo propio para Él, a un pueblo celoso de buenas obras en donde Él reine en vidas transformadas que le glorifican a Él como Creador y como Salvador. Y Él cumple su promesa y lo va a hacer. Más allá de que haya judíos incrédulos que se pierden por su incredulidad, el beneficio de las promesas de Dios, tanto judíos como gentiles que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, serán bendecidos con la promesa hecha a Abraham, con un pueblo que Dios levanta para ser entregado a Jesucristo y para que en gloria y adoración eterna pasen toda la eternidad en su presencia. Y ese es el pueblo que Dios está levantando por la voz del Evangelio en medio de los hombres, en el correr de los tiempos y aún en el día de hoy. Puede ser judío, puede ser gentil, pero nadie que quiera y sienta en el corazón, impulsado por el Espíritu Santo, nadie podrá llegar a la salvación fuera de la cruz de Jesucristo. Y el Evangelio es que Dios justifica al pecador en Cristo Jesús. Pero cuando Él termina esta argumentación y les muestra a los judíos que todo lo que pueden objetar de su mensaje queda reducido a una sola verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Pablo les está diciendo, más allá de que haya objeciones que ustedes pongan en cuanto a que la salvación es por gracia, yo les digo solo una cosa: la verdad no está en las objeciones de ustedes, la verdad está en la promesa de Dios que es fiel y no miente, y Él salva al pecador que cree en Jesucristo, y lo desarrolla más adelante. Entonces, hasta el versículo 8 dejamos esto. Pero el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Bueno, aquí es una alusión al pueblo romano que recibe la epístola y que está él poniéndose como el receptor de la epístola, que están leyendo que el judío no va a ser justificado por las obras, a pesar de que ellos piensen que por provenir de Abraham pueden tener algún derecho celestial. Todo esto viene diciendo. Y entonces Pablo dice, ¿pero qué pues? Los que leen la epístola, los romanos, los que están sentados en la iglesia donde se iba a leer esta epístola, ¿se pueden creer por eso que son mejores que los judíos incrédulos? No. Porque el propósito que está teniendo desde el capítulo 1 hasta el 3:20 es mostrar la culpabilidad pecaminosa del humano y la necesidad de un Salvador, porque Él quiere llevarnos en la epístola a exaltar a Jesucristo como el único personaje que justifica al pecador. Y entonces está diciendo, ¿somos mejores que estos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, es necesario que entendamos un poco lo que viene diciendo la epístola. Pablo viene haciendo una exposición que culmina con esta expresión: Dios justifica al pecador en Jesucristo. Ese es nuestro mensaje de hoy. Dios justifica al pecador en Jesucristo. Pero para llegar a esta conclusión, Pablo viene haciendo un desarrollo prolijo con respecto a lo que los judíos piensan de la salvación y a lo que los gentiles debían saber de la salvación. Porque el auditorio que recibe la epístola estaba lleno de judíos y estaba lleno de gentiles. Los judíos con una formación religiosa, con una pretendida ética de practicar la ley escrita de Dios. Los gentiles con una marcada influencia de la cultura griega helenista de la época, en donde amaban el libertinaje y las prácticas pecaminosas y pretendían decir que no le hacía daño al alma lo que se hiciera con el cuerpo. Creían en el dualismo, y los que llegaban a la iglesia estaban empapados de esta ideología, de esta manera de pensar y de concebir la vida, y los judíos de igual forma. Pero entonces el Espíritu de Dios
está mostrando por la palabra que más allá de que provengas de una línea sanguínea descendiente de Abraham, judío, o que provengas de otra línea sanguínea que no es descendiente de Abraham, gentil, el Dios eterno en la gloria y en la eternidad, antes de que el mundo fuese, antes de que el pecado existiese, ha decretado y ha determinado que en Jesucristo y solo en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Solo en Él. Entonces los judíos que traen una pretensión de superioridad están poniendo su credencial de descendientes de Abraham y están diciendo: nosotros somos los que recibimos la palabra de Dios, nosotros somos los que estuvimos usados por Dios para que Él se muestre y se manifieste. Y Pablo se los reconoce en el capítulo 3. Él dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo reconoce que Dios, en su deseo de salvar pecadores, escogió primero a un pueblo en el cual se manifestó, y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Él no lo desconoce, pero él está llevando a los judíos a que salgan del engaño de pensar que por ser judíos pueden ser salvos sin arrepentirse y creer en Cristo. Ese es el punto. ¿No puede haber error en esto? Por más que Dios les haya confiado la palabra de Dios, el Dios eterno ha diseñado la salvación. Y tanto sea judío como gentil, debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Y entonces algunos argumentaban: ¿y entonces para qué fue dada la ley? Y frente a este argumento, el capítulo 3 muestra el propósito de la ley. Y el propósito de la ley que Dios había dado era mostrarle al hombre su incapacidad para poder cumplirla. El propósito de la ley, al ser dada, era llevar al hombre a la manifestación de su propia imposibilidad de poder vivir una vida santa que dé gloria a Dios. Porque cuando el hombre era expuesto frente a mandatos, puede ser que forzándose cumpliera uno, pero en alguno de ellos fracasaba y se hacía transgresor de toda la ley. Entonces, ¿para qué la ley? La ley revela que hay pecado. ¿Para qué la ley? La ley nos lleva de la mano a la necesidad de una justicia pasiva que provenga del cielo, con potencia, con gloria, con gracia, a alguien que nos justifique, porque solos no podemos. Y no podemos porque nuestra naturaleza se opone a vivir de manera completa, total, en santidad y para la gloria de Dios. Entonces, ¿para qué era dada la ley? La ley era dada para mostrar al hombre su incapacidad absoluta de poder ser justo ante Dios, porque no la podía cumplir. Y la ley, dice el capítulo 2, estaba puesta en el corazón de los judíos y de los gentiles. Todo judío y todo gentil sabe cuando peca y hace lo malo. Lo que no puede es dejar de hacerlo. Esa es la esclavitud del pecado. Eso es vivir bajo el reinado de muerte. Eso es vivir bajo la opresión de Satanás. Sabes que está mal. Estás plenamente convencido de que lo que haces está mal, pero no lo puedes dejar de hacer. ¿Qué es esto? Esto es la perdición, esto es la muerte, esto es un reinado de opresión. Así viven los impíos. Así está la persona que no ha sido impactada por la obra gloriosa de Dios, que no ha sido salvado por gracia aún. Quiere dejar de hacer lo malo y no puede. Y Pablo viene mostrando todos estos fundamentos. Y le viene diciendo al judío: ¿se dan cuenta? Ustedes tienen la ley, pero en realidad, termina diciendo el primer párrafo del capítulo 2, el verdadero judío es el que lo es en lo interior.
Y en el capítulo 3 muestra todo esto. Y va llevando al lector a que se enfoque en Cristo. Porque si hay una justicia que Dios ha pensado para con el pecador, es la encarnación, vida y muerte de su Hijo y su resurrección que confirma el triunfo frente a la muerte y al pecado. Entonces dice, nosotros no somos mejores. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y esa es nuestra realidad. Ni los judíos que sacaban la credencial de ser descendientes de Abraham, ni los gentiles que pensaban en otros medios para poder llegar al Supremo o al Creador, ninguno de ellos estaba enfocado en el verdadero camino de la salvación, porque el camino de la salvación está siendo mostrado por la epístola. Y en el capítulo 1, versículo 16, dice claramente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él va desarrollando esta verdad del Evangelio y le va mostrando a los judíos y a los griegos que a pesar de sus filosofías, Dios ha pensado desde la eternidad que la salvación sea por medio de la fe en Jesucristo, y va llevándonos la epístola de la mano hacia eso. Entonces, al avanzar el capítulo 3, Él le muestra al hombre que todos están bajo pecado. Si lo que querés es mostrar que eres judío, no te sirve. Y si piensas que puedes hacer algo por tu filosofía griega, tampoco te sirve. La raza humana está muerta en sus delitos y pecados. Y esto es lo que está diciendo. Acusamos a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hay una palabra en el original griego aquí, que no viene al caso pronunciarla, pero que significa que están bajo la influencia opresora del pecado, que están siendo controlados por un poder y una fuerza contra la cual no pueden. Esa es la realidad del humano, que de una manera natural fabrica desde su corazón los malos pensamientos, las malas acciones, los adulterios, las fornicaciones y todo lo que proviene de un corazón muerto en delitos y pecados. Todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo. Y la palabra comienza a sentar la realidad del mundo en el que vivimos. Es como que pinta a la sociedad actual y la manifiesta, la saca a luz, muestra al hombre. Y está diciendo: no hay justo. Ah, pero yo conozco una persona, no hay justo. Pero escúcheme, ¿cómo puede ser que sea tan estricto usted cuando dice esto? No lo digo yo, lo dice Dios. No hay justo ni aún uno. ¿Uno? ¿Sabes lo que es uno? Uno. No lo hay. Ese es el hombre, necesitado desesperadamente de Dios. No hay uno. ¿Lo puedes buscar? ¿Algún personaje? Alguien encumbrado que ha llegado a tener éxito, a los cuales las masas humanas lo siguen. Siguen sus dicciones, siguen sus discursos. Hasta quizás puedan seguir su conducta moral, pero no es justo. Y si hay algo que Dios ha diseñado, es que la gloria, en donde se adorará para toda la eternidad la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, es que allí en el cielo haya hombres y mujeres injustos justificados por la fe en Jesucristo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Quiere decir que el pecado afecta la conducta porque es injusta. Pero esa conducta surge, y esto es lo que viene enseñando, de un entendimiento caído. La raza caída tiene el entendimiento caído.
Entonces el hombre que es injusto porque se ve impulsado a pecar por una fuerza que no puede controlar, que le surge de adentro, que le brota desde lo más profundo de sus entrañas y lo lleva a pecar contra Dios, está asociada con una falta de entendimiento. No puede entender la palabra de Dios, no puede entender de qué manera poder dejar de hacer lo que está haciendo. El hombre muerto en sus delitos y pecados es un perfecto prisionero interior. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Entonces, haz el esfuerzo, le podés decir a alguien. Entendé la Biblia, no la va a entender. Pablo viene arrinconando al hombre natural, sea judío, sea gentil, para que entienda que la salvación es por gracia. Para que entienda que es Dios quien abre el entendimiento, para que entienda que es Dios quien quiebra el corazón, para que entienda que es Dios quien pone la fe, para que entienda que es Dios quien produce el arrepentimiento, para que entienda que la salvación es toda de Dios y toda de gracia. Y la palabra viene diciendo: no hay quien entienda. El entendimiento está caído, la conducta está caída. No hay quien busque a Dios, el potencial humano está caído. El hombre no puede buscar a Dios. Puede quizás de una manera intelectual hacer el esfuerzo de buscar las cosas de Dios, pero no puede salir de la prisión de practicar el pecado en forma repetitiva. En mi vida ministerial, que lleva más de 30 años, vengo hablando con personas de ambos sexos y de todas las edades. Y todas ellas expresan lo mismo. Todas ellas hacen el esfuerzo yendo a una iglesia. Todas ellas tratan de buscar algo de Dios. Pero a no ser que sean verdaderamente regenerados por el Espíritu Santo, todos ellos confluyen en un mismo concepto: me dura muy poco tiempo pretender ser bueno, al poco tiempo se me pasa y vuelvo a lo mismo. Y la pregunta siempre es: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Es que si el Dios eterno no salva abriendo la prisión de la esclavitud interior, si el Dios eterno no quiebra el corazón de piedra y pone un corazón de carne, si el Dios eterno no sana el entendimiento, si el Dios eterno no provee luz, si el Dios eterno por gracia no te convida de su vida, entonces ese humano no tiene vida eterna, no es salvo. No tiene la vida de Dios. Y la palabra dice aquí: no hay quien busque a Dios. Hay una incapacidad en la acción. Hay una caída en el entendimiento. Hay una imposibilidad en el rumbo. No saben, no pueden, no hay quien lo busque. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Toda la pretensión del humano para poder justificarse a sí mismo, todo el esfuerzo que un hombre o una mujer hagan para pretender entrar en gracia con Dios, no tiene ningún efecto en relación a la salvación. Hay una sola obra que justifica al pecador, y es Cristo colgado en la cruz pagando el precio del pecado de todos aquellos que durante toda la historia del tiempo creerían en Él. Un entendimiento caído, una conducta desviada, una falta de rumbo, sin posibilidad de volver,
La palabra está reflejando que es un sepulcro abierto su garganta. Como graficando que las expresiones de la persona que está en tinieblas exterioriza hacia afuera la muerte del corazón. Y cuando la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, está diciendo esto. Cuando hay muerte en el corazón, las expresiones son desviadas, las expresiones tienen olor a muerte. Depresión, angustia, falta de deseos de vivir, ausencia de adoración. La palabra está diciendo que el que está muerto en su pecado lo exterioriza en un pensamiento caído, en una falta de rumbo, en una conducta desviada, en una expresión de muerte. Su boca está llena de maldición y de amargura. Expresiones que tienden a atacar a los seres semejantes. La persona que está muerta en pecados por tener ausencia de paz, falta de rumbo, un corazón caído, una mente caída, un entendimiento ciego, obnubilado por el pecado, se relaciona de una manera violenta y destructiva con los seres semejantes, porque no puede hacerlo de otra forma, porque no tiene paz. Y esa es la condición del que está muerto. Y Pablo está exponiendo a los judíos a que son iguales. Por más que su sangre provenga de la descendencia de Abraham. Y a los griegos que pretendían ser sabios en sus filosofías y por medio del entendimiento y el esfuerzo de la mente humana tratar de comprender las cosas de Dios, Él los está exponiendo y les está diciendo, ¿de qué les sirve tanta filosofía griega si en el corazón están muertos? ¿De qué les sirve tanta filosofía griega si en la práctica, en la conducta no se ve la vida de Dios? Y sabe una cosa, mi querido, el propósito de la salvación es que Dios quiere llevar a hombres y a mujeres a vivir la naturaleza de Él. Que el hombre y la mujer puedan experimentar la santidad. Y cuando el hombre y la mujer pasan por el arrepentimiento, la confesión y la fe en Jesucristo, sus conductas cambian. Quebranto y desventura y en sus caminos. El camino del pecador es como el efecto del dominó. ¿Te acordás cuando éramos más chicos? Yo tengo que hacer un esfuerzo grande para llegar a la infancia, ¿no? Debo recorrer un camino como de 1000 y pico de años ya. Pero no importa. Acordamos. Poníamos las piezas del dominó. Y una golpeaba a la otra. Y ese efecto en cadena era ver cómo iban cayendo todas, describiendo alguna figura geométrica por allí ondulada, de curvas rectas. Y el camino del pecador es así. El que está muerto en delitos y pecados peca una vez y después, como se siente vacío, procura pecar de nuevo para poder cubrir el pecado anterior. Y esos dos pecados que lo dejan más vacío que el primero buscan un tercero para tratar de cubrir los dos anteriores porque no pudieron salir de su vacío. Y así la vida del que está muerto en delitos y pecados va complicando los caminos en quebranto, en desventura. Un problema con uno, un problema con el otro, un problema con el otro, una mujer, dos mujeres, tres mujeres, un hijo, dos hijos, tres hijos, un marido, dos maridos, tres maridos, cuatro hijos, cinco hijos. Vidas destruidas. El pecado mata. Y Cristo en esta mañana quiere hacerte libre de la opresión del pecado.
El quebranto y la desventura es justamente consecuencia del pecado. Y el camino se complica porque el humano está viviendo fuera de la santidad de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y el Dios eterno, en amor eterno, se acerca y dice claramente la realidad del hombre, la muestra para llevar al pecador frente a la única solución. Es mostrar que frente a la imposibilidad de ser justificado, la única salida es la justicia de Dios, que es Jesucristo. Y hacia eso viene el capítulo llevándonos. Cuando tú lees este párrafo puedes resumirlo de esta manera: por causa de la muerte natural que tú tienes, te es imposible justificarte ante Dios. Eso quiere decir todo ese párrafo. Es imposible. Porque de manera natural vas a reaccionar de esta manera. No conocieron camino de paz y no hay temor de ellos delante de sus ojos. Si hay alguna pretensión de buscar a Dios, lo hacen con algún interés. ¿Cuál es el interés más nombrado? Ir al cielo. Y cuando el humano se trata de relacionar con Dios haciendo el negocio del beneficio, es porque no entendió la gravedad de su pecado, ni está arrepentido. Pero cuando el humano ama a Dios y procura vivir para la gloria del Dios que lo ha creado y lo ha salvado, es porque el Espíritu Santo lo ha regenerado y le ha dado luz para poder tener verdadera relación y comunión con Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es como que la persona que está muerta en sus delitos y pecados va practicando las conductas pecaminosas, pero no puede tener la verdadera conciencia de la gravedad del juicio de Dios frente a tal actitud, frente a tal acción, frente a tal conducta. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí cierra Pablo esta realidad. No te sirve la práctica de la ley, porque se manifestará siempre tu reacción natural. Tú estás muerto en delitos y pecados, y por más que conozcas una ley, la querrás cumplir, pero no vas a poder. Si cumples algún mandamiento, te harás transgresor en otro, y entonces tu propósito, que es justificarte delante de Dios, queda totalmente frustrado. ¿Y entonces? Y ahora viene. Pablo de la mano agarró al pueblo judío, de la mano agarró al pueblo gentil, comenzó a destruir sus argumentos que niegan el poder del Evangelio. Y cuando terminó de desmenuzar el argumento de ambos, les dice: vengan, yo los amo, miren a Jesús. Miren a Jesús. Él es la justicia de Dios. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, fuera de aquellos principios que trataban de revelarle al hombre que eran pecadores, que los llevaba a que busquen al Salvador, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios, y de esto trata el Evangelio. El Evangelio habla de una justicia pasiva,
Dios justifica por gracia al pecador sin que haga él el esfuerzo de nada, porque por más esfuerzo que hace no puede. Y eso significa que la salvación es por gracia. Es Dios quien busca y salva al pecador. No es el hombre quien se salva por buscar a Dios. No existe eso en la Biblia. Y claramente el capítulo lo enseñó. No hay quien busque a Dios. Es Dios quien busca y salva al pecador. No es el hombre quien pueda salvarse por buscar a Dios. Y la palabra está diciendo claramente, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, porque este es el propósito que Dios tuvo. Dios escogió a ese pueblo de Israel para mostrar en ellos su naturaleza, para revelarles a ellos su palabra, para mostrar en ellos su gloria. Y el pueblo de Israel, por incredulidad y por la dureza de su corazón, fallaron en ese propósito que Dios tiene. Pero Dios está ahora levantando a su siervo fiel, el que no falla, el que cumplirá perfectamente el propósito de la redención, el que llegará a la cruz, el que dará su vida, el que derramará su sangre, el que será fiel hasta llegar a la muerte. Ese es su siervo fiel. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Claro, todos los profetas hablaron del Mesías que había de venir. Y toda la ley en los preceptos mostraba la santidad de Dios como una figura o sombra anticipada de lo que habría de ser la transformación del corazón cuando cree en Jesucristo. El corazón que cree en Cristo puede vivir de manera natural, bajo la guía del Espíritu Santo, obras y conductas santas que Dios aprueba. Dicho de otra forma, en Jesucristo la persona puede vivir agradando a Dios de una manera mucho más profunda y total que si un judío en la antigüedad podía tener la capacidad de cumplir toda la ley. Eso era imposible. Pero hoy en Cristo es posible ser agradables a Dios. Dicho de otra forma, Dios perdona completamente al pecador que cree en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los judíos, los griegos, todos están bajo pecado, y por estar bajo pecado están bajo sentencia de muerte. Hay una destitución de la gloria de Dios. No pueden llegar a tener comunión con Dios en la vida, ni tampoco, si no la tienen en la vida, la podrán continuar en la eternidad. Y esto es la perdición. Están destituidos de su gloria. Pero la palabra dice que la fe en Jesucristo justifica al pecador. Dios en la eternidad ha pensado salvar al hombre de esta manera. Dios quiere exaltar en la encarnación de Jesucristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, su misericordia, mostrar su amor, como también mostrar su justicia. ¿Cómo muestra Dios entonces su misericordia?
Más adelante, Romanos 9 dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y Él se compadece del que Él se quiere compadecer. ¿Cómo muestra Dios su amor? Dios muestra su amor poniendo en la cruz a un sustituto santo al cual mata como un cordero para ofrecerse a sí mismo una ofrenda por el pecado de los que Él ha de salvar. ¿Cómo muestra Dios su justicia? Dios muestra su justicia matando a su Hijo en la cruz, juzgando en esa muerte por derramamiento de sangre el pecado de todos los humanos, hombres y mujeres, en toda la historia del tiempo que han de creer en Él. Dios mata a su Hijo en la cruz, el Padre mata al Hijo en la cruz para darle vida a hombres y mujeres que creen en Él. Bendito escalón a donde Pablo de la mano llevó al mundo. Pablo de la mano llevó al mundo a ese escalón, a los pies de la cruz. Llevó a los judíos y llevó a los gentiles. ¿A dónde? A los pies de la cruz. Todos los que creen en Jesucristo son justificados. ¿Por qué son justificados? Porque Dios se cobra la deuda del humano en el derramamiento de la sangre de su Hijo, y es eso lo que dice y explica más adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La palabra redención en el original griego significa literalmente liberar por el pago de un precio. Entonces Dios hace libre, le perdona la deuda de una manera completa al que es de la fe de Jesús, porque ya Cristo la ha pagado por todo aquel que cree en Él. Esto es que la justicia está ligada con la redención. Y esta redención es en Cristo Jesús. No sirve la muerte de ningún otro hombre que diga o pretenda decir que era justo. Solo la muerte del Cordero de Dios, que es santo porque es Dios, cuenta con el verdadero poder para satisfacer a Dios, para que Él se cobre la deuda. Cristo es el sustituto santo. Él es el que no cometió pecados, pero fue cargado por el Padre con los pecados de todos aquellos que durante toda la historia del tiempo de la redención, desde el principio hasta el final, creen en Él. Los de la antigüedad debían creer que la justificación era por derramamiento de sangre en un sustituto que Dios enviaría. Enoc habla del Señor y entiende que Él es Salvador. Abel cree en ese sustituto y le ofrece a Dios un cordero. Durante toda la antigüedad y posterior al tiempo primitivo y en el tiempo profético, las personas debían creer en que iba a venir ese Salvador, el Mesías.
Después que vino y ascendió a la gloria y comenzó el tiempo de la predicación del Salvador ascendido al cielo, todos los que nacimos posteriormente debemos creer que Él vino por primera vez y que va a venir por segunda vez. Y si tú recorres la Biblia, ningún mortal se puede separar de la fe de Jesús para poder ser justificado. Porque no hay justificación ante Dios fuera de Él. Pero qué hermosa expresión cuando habla de la gracia de Dios. Esta es la gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Lo hace Él por ti. Aquí está diciendo que nadie puede ser salvo por su propio esfuerzo. Ya dio Pablo todo un argumento de la imposibilidad del hombre. Ahora él está diciendo la verdad gloriosa del Evangelio, que en esta mañana tus pecados son perdonados si crees en Jesucristo como tu Salvador, porque Él murió en la cruz y los pagó por ti. Esa es la justicia pasiva que revela el Evangelio. Y esto es posible por lo que venimos diciendo, porque hubo un precio pagado para comprar a la iglesia en la cruz. Hubo un precio pagado para comprar a todos los que creen en Él, porque no hay iglesia sin la fe en Cristo. Todos los que creen en Él forman parte de ella. ¿Y cómo es esto posible? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo lo pensó Dios? ¿Es tanta la satisfacción que le provoca al Padre el sacrificio de su Hijo? ¿Es tan profundo el alcance de la obra de la cruz que eso propicia a Dios? Lo predispone a perdonar, a justificar al que cree en Jesucristo. Hay un sustituto que ha ocupado el lugar tuyo en la cruz. Hay una justicia conseguida en su muerte. Él paga verdaderamente el precio de la deuda de todos los que creen en Él. Y ahora solo resta que el Espíritu de Dios despierte por gracia a los que han de creer. Y todos los que creen serán justificados. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No se puede jactar el judío porque haga obras de ley. No se puede jactar el griego por su capacidad de razonamiento filosófico. Solo por la fe en Cristo hay salvación. Concluimos pues, y esto es lo que dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, los que han sido marcados físicamente como judíos y los que no han sido marcados físicamente como judíos, judíos y gentiles, el mundo entero. Esa es la promesa hecha a Abraham. Yo voy a bendecir en ti a todas las naciones de la tierra. Y ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia es que Dios derramó toda la ira en la cruz. Toda su justa ira cayó sobre un santo que nunca hizo nada. Lo único que hizo es obedecer y amar a su iglesia y comprarla y pagarla en la cruz. Y todo aquel que cree que su pecado fuera cual fuera, pequeño, grande, incontable, es pagado allí si tú crees. Y este es el Evangelio de la gracia de Dios que salva al que es de la fe de Jesús. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque era imposible para nosotros. Gracias porque no había esfuerzo que diera un resultado positivo. No podíamos buscarte, no sabíamos volver, no podíamos ser justos, no podíamos pensar correctamente en relación al pecado, a la justicia y a la salvación. No podíamos obrar de una manera que te agradara, no podíamos retornar a la comunión contigo, pero tú en esta mañana nos muestras por el Evangelio que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y en su muerte. Amado Dios, gracias, porque tú justificas al pecador que es de la fe de Jesús, que cree en Él como su Señor y su Salvador. Gracias porque tú liberas de la esclavitud y de la muerte al que cree en Jesucristo y lo llevas a experimentar la libertad de su reinado y de su señorío, haciéndolo libre de la práctica permanente del pecado. Gracias, Señor, porque en Cristo hay verdadera libertad. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.